Poetisas guatemaltecas. En la historia de la literatura guatemalteca contemporánea se incluye la literatura femenina, en la cual sobresalen tres grandes mujeres, Ana María Rodas, Luz Méndez de la Vega y Margarita Carrera. Ellas escribieron en un contexto social y político que marcó la historia del país e influenció en sus escritos. Por su parte, Ana María Rodas se dedica a escribir en este tiempo. Con mucha dedicación y trabajo alcanzó su primera publicación, marcando así el inicio de su carrera literaria al publicar su poemario, Poemas de la Izquierda Erótica, en 1973, marcando un antes y un después en la poesía escrita por mujeres. En el texto enfatiza la búsqueda de la identidad mientras se exploran los rincones de la feminidad. A partir de este impulso, creó obras descriptivas que marcaron una generación completa de escritoras. Luz Méndez de la Vega es una de las representantes de la poesía feminista guatemalteca. Su temática dominante es la feminista, la existencia. Sus poemarios son De las palabras y la sombra, en 1984, y Las voces silenciadas, en 1985. Entre los años 60 y 70, publicó varios poemas de denuncia social en periódicos y revistas. Luego, en 1999, los publicó en su libro Toque de Queda, Poesía de Terror. Como escritora, Margarita Carrera dejó un impresionante legado, donde sobresalen 16 libros de ensayo, 13 de poesía, una biografía novelada y sus memorias. Como pensadora del siglo XX, levanta una nueva filosofía en el humanismo a partir de sus obras Literatura y Psicoanálisis en 1979. Será recordada como pionera, pues también fue la primera mujer en graduarse en letras en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1957 y la primera mujer que ingresó a la Academia Guatemalteca de la Lengua. Ana María Rodas, poetisa, narradora, ensayista, periodista y catedrática universitaria. Nació en la ciudad de Guatemala el 12 de septiembre de 1937. Es una mujer con una claridad feminista. A través de sus poemas expresa la subordinación de la sexualidad y la lucha por la igualdad de género. Rompió con la manera tradicional de escribir poemas en su obra Poemas de la Izquierda Erótica. Posteriormente, publicó 4 esquinas del juego de una muñeca, El fin de los mitos y los sueños y La insurrección de Mariana. Rodas es una poetisa que ha roto con los paradigmas de los poemas. Entre ellos tenemos De acuerdo, Animal que despierta, ¿Dónde te has escondido?, El más hermoso mito inventado por el hombre, Emerjo. Luz Méndez de la Vega nació en Guatemala en 1919, poetisa, narradora, ensayista, periodista y profesora de literatura, autora de numerosos ensayos, antologías de poesía guatemalteca e investigaciones literarias. Su trabajo le ha merecido varios premios importantes, entre ellos el Premio Nacional de Literatura de Miguel Ángel Asturias en 1994. Margarita Carrera, ensayista y poeta guatemalteca, nació el 16 de septiembre de 1929 en Ciudad de Guatemala. Entre sus poemas tenemos poemas pequeños, poesías desde adentro, poemas de Sangre y Alba, Del noveno círculo y Antología mínima, Mujer y soledades, toda la poesía de Margarita Carrera, Siglo XX, Sumario del olvido, Antología personal de poesía, entre sus ensayos, literatura y psicoanálisis. Principales representantes de la literatura guatemalteca contemporánea. Ana María Rodas fue un hito en la literatura guatemalteca porque renovó la forma de expresarse de las mujeres por medio de su poesía. Trataba de temas como el feminismo, el erotismo, la guerra y la dictadura. Las técnicas que usó fueron la metáfora, la lítote, el oxímoron, la ironía, la repetición, la yuxtaposición y la simplificación. Sus contextos fueron el divorcio, el conflicto armado y la normalización del machismo. La influenciaron poetisas como Shulamith Firestone, Lida Franco y Milló Bestrini. Luz Méndez de la Vega habló sobre el papel de la mujer en la sociedad.
Rompió dogmas religiosos y patriarcales al referirse a ellos como parte de sus problemas existenciales. Sus temas fueron Dios, el amor, el tiempo, el olvido y el ser. Usó técnicas como las figuras patéticas, el simbolismo, las metáforas y el verso libre. Los contextos en los que vivió fueron su divorcio, la dictadura, el machismo normalizado y la educación dogmática. Sus inspiraciones fueron Gabriela Mistral, Antoine de Saint-Exupéry, Manuel Galich y Flavio Herrera. Margarita Carrera fue uno de los primeros escritores que denunciaron directamente la violencia y la opresión política. Trató temas del psicoanálisis, la ira, el amor, la muerte y la angustia. Sus técnicas fueron la ironía, el lenguaje sencillo y el verso libre. Sus contextos fueron la revolución, la represión política y el resurgimiento de las vanguardias. Sus influencias fueron Hugo Cerezo Dardón, Juan Ramón Jiménez, Emily Dickinson y Juan Diéguez Olaverri. Por hombres en donde se desvaloriza a la mujer, existen tres grandes excepciones, que ellas no temieron enfrentarse a los hombres pese a las amenazas de muerte, a la represión social que existía en esa época, que son Ana María Rodas, Luz Méndez de la Vega y Margarita Carrera. Estas tres autoras, ensayistas, poetisas, periodistas guatemaltecas revolucionaron completamente la literatura feminista guatemalteca. ¿Por qué? Porque Ana María Rodas usa muchos temas sexuales. Su poemario más famoso es los poemas de la izquierda erótica, donde busca resaltar la feminidad femenina, valga la redundancia, y hacer una liberación sexual sobre esa misma feminidad. Ella utiliza muchas figuras literarias para acentuar sus mensajes que se vuelven muy liberadores e innovadores. Luz Méndez de la Vega, otra ensayista, poetisa y periodista, también hace lo mismo, habla mucho sobre temas femeninos, pero sus temas también se centran en los existencialismos. Por ejemplo, su obra Eva sin Dios, en la que discute muy airadamente con Dios, pero no en un sentido ateísta, sino que en un sentido filosófico en el que busca respuestas del por qué. También habla sobre los problemas políticos, como por ejemplo toque de queda, en el que se expresa y hace denuncias sociales sobre lo que ocurre en los 36 años de guerra que estaba viviendo el país. Luego tenemos a Margarita Carrera, que también es otra ensayista, poetisa académica. Ella utiliza un lenguaje florido con muchas imágenes, cultivos, metáforas, pero estas metáforas son muy rebuscadas, que es parte de lo que su poesía se vuelva exótica. Ella pertenece a una determinada categoría porque durante esa época del siglo XX los poetisas se dividían en dos, los poetisas posmodernistas y los poetisas posjuanromantianas. Entre ellas también entra Luz Méndez de la Vega. Una de las características de los post-juanramonianas es que es la sencillez en sus obras. No hay muchas metáforas, pero si estas son muy originales. Sus labores feministas son muy conocidos por los demás porque participan en iguales condiciones con los poetas masculinos dentro de su mismo campo y ellos no temen hablar tanto de la sexualidad como es y por eso se les valora mucho. Se conforma la temática principal de esta investigación. Se busca definir el concepto de la literatura de las escritoras guatemaltecas, en específico a tres: Luz Méndez de la Vega, Margarita Carrera y Ana María Rodas. Para empezar, Luz Méndez de la Vega vivió en un contexto muy marcado principalmente por la dictadura de Jorge Ubico. Luego de esto vemos que sí impulsó grandemente, tuvo una gran influencia en su obra, pues solía incluir temáticas con crítica sociopolítica, con crítica hacia las temáticas cosmopolitas. También me hablaba de la religión como deformador de la cultura y de la mujer. Además, entre sus características, las de su literatura, podemos encontrar el lenguaje simplista y el uso constante de metáforas. Ahora, Margarita Carrera, ella se marcó principalmente por el contexto de la Revolución de Octubre de 1944. Sus temáticas iban desde lo exótico, la obsesión, lo barroco y lo extenso. Su literatura más que todo se caracterizaba por un lenguaje florido, el uso de un lenguaje florido, el simbolismo, el simplismo y la uniformidad.
Y por último tenemos a Ana María Rodas. Esta autora se maneja más que todo, en su contexto es más que todo el conflicto armado interno, el mero apogeo del conflicto armado interno, digamos. Y por eso mismo sus temáticas van desde la crítica sociopolítica hasta la crítica social, también pasando por el erotismo político, como lo vemos en su libro Poemas de la Izquierda Erótica de 1973. También usa mucho las temáticas de género. Además, cabe mencionar que otra de sus características es el uso de metáforas y de anáforas.